Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, en el versículo número 1, dice: yo pues, preso en el Señor, el apóstol Pablo estaba preso literalmente, les ruego que anden como es digno de la vocación con la que fuimos o que fuisteis llamados. Y empezamos a hablar el domingo pasado de lo que es una vocación. La palabra vocación significa inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo. Ahora, eso es una vocación, es un interés, una inclinación que siente a alguien para dedicarse y toda su forma de vida dedicarle a algo, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo dice que el Evangelio es una, ¿qué cosa? Vocación. Entonces dice que el Evangelio, ¿qué es? Dice la palabra del Señor que es una inclinación, elegimos nosotros, una inclinación que elegimos nosotros, lo que significa vocación, para dedicarnos a determinada forma de vida. El Evangelio es una forma de vida que tiene un lenguaje. El lenguaje del Evangelio se transmite por la predicación. Tenemos la vocación del deporte, algunos tenemos la vocación del fútbol y se nos da naturalmente, Están esperando que yo le diga algo, ¿verdad o no? No le voy a decir nada, dejá. El Señor me abrazó en misericordia y yo no voy. Sí, voy a decir. Y nosotros tenemos la vocación del deporte. Y vamos a jugar, un día nos lastimamos y seguimos jugando al fútbol igual, ¿no? Entramos rengueando disimuladamente a nuestra casa. Yo llego rengueando y mi esposa me dice: ahí está, viniste como quisiste, ahí está, calavera no chilla. Pero son cosas que nosotros no las dejamos hacer porque las amamos y es una vocación para nosotros. Ahora, el apóstol Pablo dice que esa intensidad de pensamiento debe tener nuestra vida en relación al Evangelio. Y hay mucha gente que quiere ser del Evangelio, pero un día se cortó el dedo y abandona todo. Quiere ser del Evangelio, un día se dobló el pie y abandona. Quiere ser del Evangelio, un día se peleó, se enojó, discutió, algo le cayó mal, se ofendió y abandonó el Evangelio. Y la Biblia dice que el Evangelio debe ser visto para nosotros, dice, como una forma de vida, una vocación. Eso estuvimos viendo y dice, Efesios dice, más adelante dice que nosotros tenemos que mantener la unidad, siendo humildes. Nos habla de ser mansos, humildes de corazón. Pero en Efesios capítulo 4, versículo 11, repaso, esto lo estuve viendo a la mañana y solamente quiero repasar. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que, ¿qué cosa? De perfeccionar a quienes, a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, miren ustedes conmigo, dice la palabra, muchos de nosotros tenemos el concepto que el ser santo es ser perfecto. Dice, usted es más santo pastor, usted es más santa líder, usted es más santo, más santa profeta. O sea, ser santo no es ser perfecto. La palabra santo significa apartado. Dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero en Cristo nosotros resucitamos, recibimos vida y vida eterna. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que nosotros fuimos apartados de esa muerte, apartados de esa vida, y ahora nosotros estamos en Cristo y estamos vivos en Cristo y ahora somos de Cristo. Ahora, Dios nos habla y nos dice que nosotros somos santos, pero no somos perfectos. Por eso dice perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. Vos sos santo, pero no sos ¿qué cosa? No sos perfecto. Vuelvo a preguntar, vos sos santo, pero ¿qué es lo que no sos? Perfecto. No sos perfecto.
Y el diablo y uno mismo dice, va, al final yo quiero ser bueno, pero no soy. El apóstol se plantea eso y dice, alguna oportunidad queriendo hacer lo bueno no lo puedo hacer. Entonces, en la palabra del Señor nosotros nos vamos a dar cuenta que nosotros por fe somos santos. Siempre digo que Dios es como tu mamá que siempre te ve lindo, ¿eh? Dios te ve santo por fe, pero dice la Biblia que aunque Él determina que sos santo, no por comportamiento, no por obras, ahora vamos a ver la palabra, Dios dice que vos sos santo porque Él te apartó, te separó para que vivas una vida diferente. Dios te separó para que ya no vivas la vida que vivías sin Cristo. Por eso dice la palabra que una de las herramientas con las que vas a perfeccionarte, ¿cómo Dios te va a perfeccionar? Vos sos santo, recuerden esto, pero no sos perfecto. ¿Cómo Dios te va a perfeccionar en tu vida? ¿Qué dice el versículo anterior? ¿Por medio de quién? De los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y de los maestros. Vos sos santo, pero no sos perfecto. Y Dios tiene que perfeccionar tu vida por medio de estos ministerios. Ahora, una iglesia no tiene un solo pastor, no tiene un solo apóstol, no tiene un solo profeta, no tiene un solo evangelista, no tiene un solo maestro. Hay mucha gente que el Señor va levantando. Por eso dice, y Él mismo a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hay un pastor administrativo y organizador, como yo le llamo. No lo vas a encontrar en la Biblia específicamente, no lo dice así, pero nos toca a nosotros, a la pastora Lorena y a mí, ser los pastores administrativos, organizadores, pero no somos los únicos pastores de la iglesia. Y Dios tiene que seguir levantando pastores en la iglesia. Habrá un pastor que sea la figura de organización y de cabeza, pero no podrá ser un solo pastor. Un solo pastor no puede liderar este gran grupo de personas. Una sola persona no puede liderar este gran grupo de personas. Necesitamos muchos pastores. Un solo evangelista no puede enseñarnos a todos. Necesitamos muchos evangelistas. Un solo apóstol no puede, necesitamos otros apóstoles. Y quizás pastores que pasen a un estado de apostolado, pastores que pasen a un estado de tarea apostólica, no lo sé, pero necesitamos gente que son las herramientas que Dios usa para la perfección. Herramientas que Dios usa para la perfección. Por eso la semana pasada decíamos esto, que Dios no puede trabajar en la vida de alguien que no se quiere dejar enseñar. Dios no puede trabajar en la vida de una persona que es rebelde a la autoridad, que es rebelde a la enseñanza, que no quiere dejarse guiar, gobernar. Cuando uso la palabra gobernar, suena fuerte en los oídos de alguien, pero gobierno es bíblico. La palabra gobierno es bíblica. La palabra gobierno es una palabra que está expresada literalmente y está expresada en el concepto de las Escrituras. Necesitamos gobierno. El gobernar es el arte de organizar, de mandar. Gobernar es llevar adelante a lo mejor la vida de una persona. Nosotros no podemos tomar el ejemplo del mundo, de lo que el mundo llama gobierno, porque tenemos gobiernos mentirosos y corruptos. Pero tenemos que aprender a ver en la palabra que nosotros necesitamos ser gobernados. Y nosotros en la palabra del Señor, nosotros tenemos que ver que podemos ser gobernados. Sí, es verdad, podemos ser gobernados y no siempre te va a gobernar el que te agrade. No siempre será tu gobierno el que tengas más afinidad, el que más te guste. En la sociedad existe elegir con democracia. Vamos a elegir con democracia, elijamos con democracia quién queremos que nos gobierne. En la Biblia no se puede elegir por democracia. En la Biblia hay que entender que el Espíritu Santo le dio dones
a los hombres y mujeres, y son ellos lo que el Espíritu Santo determinó que sean gobierno dentro de la iglesia. Entonces, en la palabra del Señor nosotros vamos a ver que estos, déjenme usar esta palabra, elementos, son las herramientas que Dios estableció para perfeccionar tu vida. Sobre todas las cosas, cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando de que son personas representadas en otras. O sea, yo, como decíamos el otro día, como decía Cristina, te guste o no te guste, yo soy presidenta de todos los argentinos. Y yo puedo decir, te guste o no te guste, yo soy el pastor. O sea, vos no lo elegiste. No podés decir, ay, no, a mí me gustaría otro pastor. Lo siento, tendrás que cambiar de iglesia porque soy el pastor. Es que a mí no me gusta, a mí me gusta. Hagamos fuerza para que... No se trata, no hay democracia. Tendrás que aprender y tendrás que aceptar y decir, bueno, está bien, si no me queda otra. Tendrás que aceptarlo. Tendrás que aceptar a los otros pastores que el Señor está estableciendo. La profeta a mí no me agrada. Y tendrás que aceptarlo y tendrás que empezar a trabajar en tu vida para que estas personas, para que los gobiernos que Dios puso en tu vida puedan ir formándote, puedan ir perfeccionándote. Digan conmigo eso, perfección. Lo que vos y yo necesitamos es perfección. ¿Vos y yo qué necesitamos? No, pastor, pero yo no tengo problema porque yo leo la Biblia y a mí me va bien. La Biblia es un libro que tiene la palabra de Dios y uno puede leer la Biblia, puede conocer la historia, puede tener mucho conocimiento. Y déjenme decirles esto, yo lo dije a la mañana sin ánimo de creerme mejor y mayor que otros. Yo me crié dentro de la de la iglesia. Mis abuelos eran pastores. Mis bisabuelos eran cristianos, mis abuelos fueron pastores, mis padres fueron pastores. ¿Sabe qué conozco yo mucho? La Biblia. ¿Sabe qué? Que me portaba mal, ¿qué hacía mi mamá? ¿Te portaste mal? A leer la Biblia acá, léame la Biblia acá que dice. Léame todo Proverbio, me decía mi mamá. Me lo sabía de memoria, Proverbio. Hijo mío, escucha las razones de tu padre, el consejo de tu madre. Repetímelo de memoria, decía mi mamá. Yo fui a la escuela bíblica de los niños, no sé. O sea, si no se trata de saber la Biblia, ¿verdad? Si no se trata de conocer la Biblia es un libro. Y yo conozco la Biblia, y no me la sé toda, por supuesto, pero conozco la Biblia porque el punto no es conocer la Biblia, sino es saber cuánto yo permití que de la palabra que está en la Biblia, la palabra de Dios, cuánto yo he permitido que gobierne mi vida. ¿Cuánto yo he permitido que lo que está escrito ahí sea parte de mi forma, se haga forma de vida en mí? ¿Cuánto yo he permitido que lo que está ahí escrito se vuelva en mi vida una forma de vida? Porque hay mucha gente que conoce la Biblia, pero nunca permitió que la palabra perfeccione su vida, transforme su vida. Y ahora, yo quiero que empieces a ver tu vida como una vida imperfecta. La palabra imperfecta no es un insulto, no es inmaduro, no es malo ser inmaduro. El problema está en cuando usted o yo no maduramos. Ahí está el problema. Inmaduros, habrá muchos inmaduros dentro de la iglesia, inmaduros en la fe, y esa no es una mala. Nosotros decimos, qué inmaduro, es como que lo estamos maldiciendo, como no podemos darle un insulto, es un insulto evangélico el decir inmaduro, ¿o no? Es el insulto evangélico, decimos, este es un inmaduro, pastor. Pero eso es inmadurez, es parte normal de la vida de cualquier persona. El problema está en cuando la inmadurez persiste en la vida de la gente. Cuando la inmadurez persiste en la vida de las personas. Ahí está el problema. Por eso dice la Biblia que lo que falta es perfeccionamiento. O sea, no tiene que cambiar otra cosa, sino tiene que cambiar tu forma de ver. Lo santo no es perfecto.
Y hay gente que solamente quiere la palabra. ¿Para qué quiere la palabra? Para que levante el ánimo. No, a mí me gustan las palabras que te ponen pum para arriba. Me gusta que yo también las predico. Esas palabras de fe que te animan, que te hacen salir el lunes como un león a comerte el mundo. No hay problema, también las predicamos en esta iglesia. Pero muchas veces tendremos que sentarnos a escuchar, a formar nuestro carácter, a ser perfeccionados en la palabra de la fe. Porque lo que nosotros necesitamos es ser perfectos. ¿Por qué necesitamos ser perfectos? Sigamos más adelante, voy avanzando. ¿Por qué nosotros, vos y yo, necesitamos la perfección? Más adelante, el versículo que sigue, por favor. El 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. ¿Cuál es el grado de perfección que tenemos que alcanzar? Es hasta que todos lleguemos, número 1, ¿a qué cosa? Ese es el primer punto de perfección que nosotros debemos alcanzar. Llegar a la unidad de la fe, número 1. Número 2, dice, del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, en la palabra del Señor, nosotros vamos a encontrar palabras que son claves. Miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Lean conmigo esta palabra. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra del Señor así. Este es el versículo que nosotros siempre lo agarramos para animar a la gente. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Verdad que ese versículo lo agarramos cuando un hermano tiene un problema? Le decía, dale hermano, seguí para adelante, mirá lo que dice la palabra. Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Lo usamos para animar, pero no está mal. Pero miren lo que dice más adelante. ¿Para qué Dios nos dio espíritu de poder? ¿Para qué Dios nos dio espíritu de amor y de dominio propio? Por tanto, versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio. ¿Para qué Dios me dio a mí espíritu de amor, de poder y de dominio propio? Para dar, ¿qué cosa? Testimonio. Para dar testimonio. ¿Qué es dar testimonio? Hablar con mi vida. Hablar con mi vida. Porque mire lo que dice, para dar testimonio del Señor y de mí. Y dice el versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuál es el testimonio que tiene que dar tu vida ahora que estás en Cristo? ¿Cuál es el testimonio que tu vida tiene que dar ahora que estás en Cristo? Que estás siendo perfeccionado. ¿Hay evidencias en tu vida de que te estás perfeccionando? ¿O de todo este tiempo que estás en la iglesia seguís siendo la misma persona? ¿Nunca has permitido que Dios te cambie? ¿Seguís siendo el mismo peleador? ¿Seguís teniendo los mismos rencores? ¿Seguís siendo la misma persona? ¿O ya hay testimonio? ¿O ya hay evidencia de que Cristo está cambiando? ¿Qué dice la gente? ¿Hay testimonio de tu cambio? ¿Habla tu vida de que Cristo está trabajando en tu vida? Habla en tus acciones de que hay testimonio. Ya dejaste de ser una persona rebelde. Estás aprendiendo a trabajar, a vivir en Cristo, a someterte, a trabajar en autoridad, bajo autoridad. Las cosas espirituales acomodándolas a las espirituales. Y dice la palabra que damos testimonio del llamamiento santo en el que nosotros recibimos en Cristo. ¿Hay testimonio en tu vida de que eres una persona santa? No eres perfecto, pero eres santo. La pregunta es, ¿ya hay testimonios en tu vida de que sos una persona santa? ¿Hay testimonio? ¿Alguien puede dar, tu familia que está acá, puede dar testimonio de que Dios está obrando en nuestra vida? No sos perfecto, pero sos santo. Y tenemos que dar testimonio de esa obra que el Señor está haciendo en nuestra vida. Y miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué nosotros tenemos que dejar que la palabra de Dios sobre nuestra vida? Primero, por testimonio. Tenemos que aprender a dar testimonio. Te vuelvo a preguntar,
estás dando testimonio en tu vida de que sos una persona apartada por Dios. ¿Valió la pena el sacrificio de Cristo en tu vida? Hay testimonio. ¿Por qué? Dice, versículo 14, ¿por qué Dios quiere trabajar todas esas áreas en nuestra vida? El versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Sabe qué es ser fluctuante? La palabra es muy clara. Hoy está arriba, mañana está abajo. Hoy quiere, mañana no quiere. Hoy le gusta, mañana no le gusta. Hoy ama, mañana odia. Una persona fluctuante es así. ¿Sabe cuál es el problema de la gente en la iglesia? Es fluctuante en su vida de fe. Hoy viene, 2 meses deja de venir. Un mes viene, 3 meses deja de venir. Es fluctuante. No es constante, no es firme, no deja que la palabra trabaje. Haga un hábito de palabra en su vida. Hace un hábito de palabra en tu vida. Lee la palabra, aprende la palabra. Hace un hábito de vida de fe, un hábito de enseñanza, un hábito de formación. Tu vida no puede saltar de domingo a domingo solamente para la palabra. Tiene que haber un hábito de formación y de educación en tu vida, en tu corazón. ¿Cómo estás dejando que la palabra trabaje? ¿Estás dejando que la palabra obre? ¿Estás dejando que la palabra, o pasás del domingo que viene hasta el domingo que viene? Te agarró un domingo de lluvia y no viniste y apareciste dentro de 15 días. ¿Cómo uno puede alimentar una vida de fe cada 15 días? Entonces, nosotros necesitamos dejar que la palabra de Dios trabaje y perfeccione nuestra vida. ¿Cómo es tu conducta con la palabra? ¿Cómo es tu conducta? ¿Eres una persona obediente? Vas a tu discipulado y decís, yo siempre le digo a mi líder que... ¿Cómo es tu conducta? ¿Te estás dejando discipular? ¿Tenés líder? No quiero preguntar quiénes tienen o no tienen líder, pero tenés que tener un líder. Alguien que te enseñe, alguien que te forme, alguien a quien le puedas decir, sí, orá por mí. Sí, sabés que no voy a estar. Sí, por favor, ministrame, ayúdame, enseñame. Sí, por favor, corregime. Sí, por favor, educame. Sí, por favor, mostrame cómo se hace y cómo se enseña en la palabra. Necesitas tener una conducta, necesitas tener una disciplina. Estar acá escuchando esta palabra que no puede ser, puede rozar lo aburrido, es ser disciplinado. Ser disciplinado. No, a mí me gusta la otra palabra cuando gritamos y cuando lloramos todo. No, escuchá y sentate, escuchá esta palabra, porque esta palabra es una palabra de disciplina, una palabra que forma tu carácter, una palabra que te va a enseñar cómo ser una persona que va a progresar en su vida de fe. Y si progresás en tu vida de fe, vas a progresar en todos los aspectos de tu vida. Por eso hay gente que dice, pastor, me va mal. Y sí, va a ser, y es difícil que un consejo haga que te vaya bien. Pastor, me da un consejo, me va mal. No, es que hay gente que su vida no la salva un consejo. Hay gente que su vida no la salva un consejo. Pastor, me ora, me va mal. No, hay gente que su vida no se salva ni con una oración ni con un consejo. Se salva con una disciplina. Hay gente que necesita una disciplina en su vida, no un consejo. Tu líder no tiene que ser tu consejero, tu líder tiene que ser tu entrenador, tu disciplinador. El pastor, estar en la iglesia tiene que ser, y puede ser que un día no vengas, y puede ser que un día estés muy cansado y no quieras venir y te quedes a dormir en tu casa, pero no puedes ser una persona indisciplinada, que hoy viene, mañana no viene, que hoy le gusta, que mañana no le gusta, que hoy ama, que mañana odia. Tenés que tener disciplina. Si usted quiere que su vida cambie, si querés que tu vida, tu familia cambie, necesitas tener una disciplina. Agarrar la palabra de Dios, no sé si todos los días, no sé si 1 hora por día, pero agarrar la palabra que prediquemos aquí el domingo, lo que anotaste, llevártelo a tu casa, volverlo a estudiar, volverlo a decir, Espíritu Santo, revelame, enseñame la palabra, mira un video, mira una palabra. ¿Sabe qué? La gente, vemos las palabras claves en lo que la gente busca, los mensajes. Nosotros ponemos los mensajes en internet primero para esta iglesia. Si los ve otra gente, no hay ningún problema, gloria a Dios. Pero ¿sabe cuál es la palabra la gente que más prédicas busca? Palabras de ánimo, predicaciones de prosperidad. Y acá sabe que ustedes predicamos eso, ¿no? Pero ¿sabe qué es lo que busca la gente? Palabras que me levanten el ánimo. Palabras, oigan, la palabra no es
tu sustento emocional, para que ya no seamos niños fluctuantes. No es un consejo, este es un mandato de los que queremos ser parte de la iglesia. No podés ser un niño fluctuante, tenés que estar firme en la fe. No podés, hoy sí, mañana no, hoy me gusta, mañana no me gusta. No podés ser fluctuante, tenés que afirmarte en la palabra del Señor, tenés que ser disciplinado, porque dice lo siguiente, añadiendo, dice, llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Sabe lo que pasa hoy? Que hay gente que se deja llevar por cualquier viento de doctrina. Y dice la palabra del Señor que esos vientos de doctrina, ¿por qué están impulsados? Dice la palabra que están impulsados por estrategias de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Yo le decía a una líder de esta iglesia, ayer hablamos con la profeta Nadia, y yo sé que la hermana va a otra iglesia, y le decía, decile a tu hermana que tenga cuidado, que no se deje manipular, no por su pastor, no hablábamos de su pastor, hablamos de otra persona, porque emplean con astucia estrategias para engañar a la gente. Hay gente que le dice, como yo hablaba la otra vez, hay gente que le dicen, vos estás para otra cosa, vos estás para líder, vos estás para apóstol, y andan con artimañas, con estrategias, andan seduciendo a las personas para arrastrarlas, para romperles, arruinarles el propósito, para apartarlas de su vida de fe, para apartarlas de la palabra, para apartarlas de su casa, para apartarlas de su padre. Entonces hay gente que va y dice, oh, vos estás para más, vos tendrías que estar predicando las naciones. Hermano, no se deje engañar por artimañas, doctrinas falsas. Hay doctrinas falsas, engañan a la gente con doctrinas falsas o con estrategias y van arruinándole. Por eso dice la palabra que vos cuando te volvés una persona disciplinada, una persona bien formada, una persona que va encontrando el perfeccionamiento en Cristo, vos vas a ir creciendo. Y dice la palabra del Señor, dice más adelante, Efesios 4:17, dice, añade, esto le requiero en el Señor, que no anden como otros gentiles que andan en la vanidad de la mente, con entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por ignorancia y por la dureza de su corazón, que pierden toda sensibilidad. Miren la consecuencia de las personas indisciplinadas. Se vuelven personas insensibles. Una persona insensible es la que hoy peca y le duele, pero mañana peca y ya no le duele más. Una persona insensible es la que hoy miente y le molesta y se duele, se lastima, se siente avergonzado, pero después sigue mintiendo y ya no le agrada el pecado porque se volvió insensible. Entonces en la palabra del Señor se nos habla que esa insensibilidad es a la gente que está ajena, escuche porque esto es muy fuerte y es muy importante que lo entiendas, ajenas a la vida de Dios. Y hay gente que está ajena a la vida de Dios. Ajenos a la vida de Dios. Ajenos a lo que Dios le habla. No seamos, me incluyo, personas ajenas a la vida del Señor. Y dice en el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis sido, dice, les habéis oído y fueron por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que debemos renovar la mente. La mente no es un proceso de pensamiento, la mente es un proceso del espíritu. No se trata de cambiar, hacer auto o meditación. Se trata de dejar que ahora los pensamientos, la palabra de Dios, gobierne tu vida. Que empieces a corregir tu vida. Si estás en pecado, comiences a corregir tu vida. Si estás mal delante del Señor, empieces a corregir tu vida y ahora pongas los pensamientos de Dios. Ya no tu propia explicación, ya no tus propias versiones. Yo quiero, pastor, pero yo soy así porque resulta que mis padres, porque resulta que mis abuelos, porque resulta que... No, ya no pongas, poné la palabra del Señor. Sos santo, pero no sos perfecto.
Y tenés que darle lugar a la perfección de Dios. Y si hay un pecado en tu vida que te tiene atado y no te deja salir adelante y te vuelve a poner en el mismo lugar y no te deja tener éxito y no te deja triunfar, poné la palabra del Señor en tu vida y ya sea la palabra del Señor la que empiece a conducirte. Ya no sean tus excusas, no sean tus versiones, no sea tu forma de ver, ya sea la forma de ver de Cristo. Capítulo 3, versículo 5 de Colosenses. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. ¿Estamos listos? Nueva Versión Internacional, por favor, que me gusta más. Pero dice, por tanto, ¿qué dice la Biblia? Que hagan morir. Hasta ahí nomás, por primera parte. Leamos todo eso. Hagan morir de todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. ¿Qué dice la Biblia? Que hagas morir. ¿Qué dice la palabra? Que debemos hacerlo morir. Usted dice, yo estoy yendo a la iglesia, no sé por qué todos cambian y yo no cambio. Porque todavía no estás matando esa naturaleza y tenés que matarla. Pero yo quiero que sea más fácil. Todo es fácil porque no somos nosotros, es la gracia del Señor. Confiamos en la gracia del Señor, confiamos en el poder de Dios, pero nosotros tenemos que empezar a poner la palabra en el lugar correcto en nuestra vida y en nuestro corazón. Sin la palabra no habrá resultados. Lea la palabra, confírmenlo en la palabra, afírmenlo en su vida, porque sin la palabra no habrá resultado. No es un requerimiento o algo que tengas que lograr con tus fuerzas. No lo vas a lograr con tus fuerzas. No vas a lograr la perfección por tu fuerza. No es autocastigo, no es flagelarte, no es hacerme a culpa, es darle lugar a la palabra, darle lugar a la perfección de la palabra. Hay una debilidad en tu vida, busca la Biblia, busca la palabra. Señor, acá tu palabra dice que esto no está bien en mi vida, ayúdame a superarlo. Dame luz, dame sabiduría. Pongo la palabra en mi vida, le doy prioridad en mi vida. Padre, yo soy rebelde, pero enséñame a aprender la palabra. Fíjate que la palabra, todo lo que te enseña, que en tu vida tiene que cambiar. Y para que puedas mejorar y para que puedas ser una mejor persona y para que puedas ser una persona útil para el propósito de Dios en la tierra. Y dice, todo lo que tenemos que hacer morir, que es naturaleza terrenal. Y dice, número 1, ¿qué dice la palabra? Inmoralidad sexual. Arranca arriba con todo el apóstol, con los tapones de punta. Dice la Biblia que todo lo que sea inmoralidad sexual debe morir en nosotros. Yo debo hacerlo morir. Yo debo hacer morir el adulterio en mi vida. Vos tenés que hacer morir el adulterio en tu vida. Vos tenés que hacer morir la pornografía en tu vida. Vos tenés que hacer morir la fornicación en tu vida. Vos tenés que hacer morir todo lo que en tu vida es inmoral y que tenga que ver con tu sexualidad. Todo aquello que en la palabra te dice que eso lo tenés que hacer morir porque eso es vieja naturaleza, eso es ya parte de tu pasado. Vos sos santo, pero sos imperfecto y tenés que ser perfeccionado. Esto no es para que diga, no, pastor, yo no puedo hacer, yo no soy santo, nunca me va a salir, nunca voy a salir adelante, nunca voy a ser parte de la iglesia, yo siempre soy la misma porquería. No, si sos santo, porque Dios dice que sos santo, Él ya te apartó para Él. Ahora lo que vos tenés que hacer, que es dejarte perfeccionar por la palabra, haciendo morir en tu vida. Y ustedes sí, lo que pasa es que para los pastores es más fácil. No, te puedo asegurar que no. Y que tenemos las mismas luchas y que tenemos que tener pero yo también soy santo, pero soy imperfecto. Y hay gente que dice, no, pero los pastores tienen que ser perfectos. No, si te vas a aburrir de buscar pastores perfectos y nunca los vas a encontrar. Y el que diga que es perfecto te está mintiendo y ya tiene su primera imperfección. Por eso la gente dice, pero hay pastores que eso no son. No, sí, somos imperfectos y cometemos errores y nos hemos equivocado y quizás cualquiera se puede equivocar. Pero en la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que dejar que Él perfeccione nuestra vida. Y sigue más adelante, dice, impureza,
bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. La avaricia la llama idolatría, pero mire todas las cosas que el apóstol Pablo viene, por estas cosas, dice la Biblia, viene ¿qué cosa? El castigo de Dios. Pero yo no puedo vencer este pecado. Sí podés vencer este pecado, este y todos los pecados. Pero no puedo, pastor. Sí podés, porque vos sos santo. Porque ya no es tu naturaleza, ya no es más tu parte, tu actual manera de vivir. Ya es otra manera de vivir. Y ahora dice, alguno debe estar diciendo, qué bueno que yo no soy adúltero. Pobres los adúlteros, como el Señor le está hablando. Pero mire lo que continúa más adelante. Pero ahora abandonen también esto. Dice, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ahora nos añade esto también. Porque hay gente que dice, yo soy santo porque me porto bien, pero si tu santidad no depende de tu comportamiento, tu santidad depende de tu fe. Y ahora dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Si yo digo que soy santo por la fe, yo debo tener la práctica de la santidad en mi vida. Y ahora en la palabra del Señor se nos enseña, dice la palabra, que también esas cosas también están mal. Enojo, ira, malicia, calumnia, lenguajes obscenos. En Efesios capítulo 4, donde estábamos leyendo anteriormente, miren lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 25, dice, 24, dice, vístanse del nuevo hombre, creado en la justicia y la santidad. O sea, esta es la nueva imagen que vos y yo tenemos que tener. ¿Me van siguiendo hasta acá? La nueva imagen que vos y yo tenemos que tener es la siguiente, versículo 25. Desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos con otros. Airaos, pero no pequéis cuando se ponga el sol sobre vuestro enojo. No des lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Todo eso la Biblia le llama pecado. Y que a veces nosotros convivimos con esas cosas, le damos lugar a nuestra vida. Y ahí añade y dice, gritería y maledicencias, maldecires, maldiciones. A veces nos tratamos con maldiciones. Vos, y vos, fulano, y vos, cállate. Y nos tratamos con griterías en nuestra casa. Nos gritamos, nos tratamos mal, nos tratamos como animales, nos hablamos mal, nos tratamos como perros. Y hay gente que ni a los perros los trata así, a la gente la trata mal y a los perros los trata bien. Y nos tratamos así, con maldiciones, nos hablamos con maldiciones. Y eso, y dice la palabra, y con toda forma de malicia. Es bravo el apóstol Pablo, ¿verdad? No se la agarren conmigo, ¿eh? Yo soy un simple lector, nada más. Y no saben que a mí también el Señor me está hablando acá. Y dice la palabra del Señor, y la Biblia nos habla. Dice, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense, como también Dios los perdonó a vosotros en Cristo. Y el capítulo 5 del libro de Efesios, y termino con esto, necesito un músico, un tañedor. Por tanto, versículo 5, porque te quiero decir algo, a los que están aprendiendo a usar la Biblia, no dejes que los capítulos, el número de capítulos te corte la lectura. A veces leemos la Biblia y decimos, voy a leer 3 capítulos.
Pero no dejes que el capítulo te corte la lectura, porque el capítulo a veces está solo para una separación de poder buscar más rápido, pero a veces cortamos el capítulo y lo dejamos y no nos dimos cuenta que continuaba la historia, y acá continúa la historia. Y el capítulo 5 dice, sigue añadiendo a lo que viene arriba. Bravísima esta carta, ¿verdad? ¿Qué diríamos nosotros si nuestro pastor nos manda esta carta a nosotros? Es decir, ¿qué tan mal estamos? Dice, por tanto, imiten a Dios como hijos amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de la impureza o de avaricia, porque no es propio del pueblo santo de Dios. Dice, por tanto, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias. Y dice, mire lo que dice la Biblia, que dice, ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, idólatra, vuelva a repetir, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto, vuelve a repetir esto, viene el castigo de Dios con los que viven ¿en qué cosa? En desobediencia. Si has conocido la verdad, ya eres un hijo de Dios, si no procurás, no dice que tenés que ser así, sino que procurar esta forma de vida. Dice la Biblia que tenés que procurar esta forma de vida, porque debemos procurar alcanzar esta forma de vida. Pero dice la palabra, cuando ni siquiera ni nos molesta a nosotros, cuando ni siquiera ni nos afecta esta forma, cuando decimos, bueno, yo total que... Pero dice la Biblia, ¿cómo te llama la palabra? La palabra te llama desobediente. La Biblia te llama un hijo de desobediencia y dice, así que ni te hagas cómplices con ellos. Antes éramos oscuridad, ahora somos luz. Y dice la palabra, el versículo 11 y el 10, comprueben lo que es agradable al Señor. El 11, que no tengamos nada que ver con obras infructuosas de la carne. Y el versículo sigue y sigue más adelante. Y el versículo 15, dice, el versículo 14 dice, porque... El 13, porque todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Había un concepto que decía, que la gente decía, todo saldrá a la luz. No me mientas porque todo saldrá a la luz. Y no se trata de que todo el mundo se entere de tu pecado. Se trata, cuando la Biblia habla de que todo sea la luz, todo será alumbrado. Si el Señor te está hablando y hay una parte tuya que está diciendo, esa palabra es para mí, esa es la luz de Cristo. Esa es la luz de Cristo. Dios no está interesado en que todo el mundo conozca tu error y tu pecado. Dios está interesado en que adoptes una nueva manera de vivir conforme la nueva naturaleza que está en Cristo y que pueda ser transformado por Cristo, por su palabra, para su gloria. Y quizás esta palabra, alguien dice, no, pero yo estoy muy lejos de eso, tranquilo. A mí me falta mucho, yo ni siquiera empecé, tranquilo. Estamos para ayudarte, estamos para enseñarte. Y yo también estoy para seguir creciendo en esta palabra. Necesitamos ser perfeccionados. Yo, pastor, cuando sea perfecto voy a venir a la iglesia. No, déjate perfeccionar. Busca una herramienta, acércate a una herramienta que te bendiga, que te ayude, que te perfeccione. No le creas a la gente que pone cara de santo. No le creas mucho a los que ponen cara de bueno. Porque todos estamos en el camino de la perfección. No le pongas, es decir, yo nunca voy a llegar a ser como fulano, mirá la cara que tiene. La cara es cara. El interior lo conoce el Señor.
Y no es que sea mala persona tampoco, porque todos estamos en este camino de la perfección en Cristo. Y la palabra del Señor dice, no sean insensatos, versículo 17, entiendan cuál es la voluntad de Dios y sigan añadiendo la palabra del Señor. Y nos sigue enseñando que una de las cosas que nosotros tenemos que perseguir es la sabiduría y aprovechar correctamente el tiempo. Quiero terminar ahí porque quiero dejar un concepto para la próxima vez que nos reunamos, porque la palabra continúa y hay mucho por aprender. Pero yo quiero saber si hay alguien que entiende que su vida necesita perfección. Yo quiero animarte que te pongas de pie, oremos juntos y le demos gracias al Señor, porque no sos perfecto, pero sos santo. Sos santo, pero no sos perfecto. Y yo quiero que le des gracias al Señor, porque estás en el lugar correcto y escuchando la herramienta correcta, que es la palabra del Señor. Y ahí donde estás, yo quiero animarte que pongas tu mano sobre tu corazón un minuto.